Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la review completa de este Smart TV 4K LG Nano 80, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual viene con panel IPS con tecnología de retroiluminación LED Edge con atenuación local. Deben tener presente que existen modelos o versiones de este Nano 80 del 2020 y también del 2021, pero recuerden que esta es la versión 2022. Antes de comenzar, aquí por supuesto pueden corroborar que se trata del modelo mencionado, LG Nano 80. Las últimas 3 letras pueden variar dependiendo de cada país o región, dependiendo del proveedor del panel. Recuerden que esta es la versión 2022. Aquí también por supuesto pueden volver a corroborar que se trata del modelo mencionado, LG Nano 80 de 55 pulgadas, modelo 2022 con panel IPS con tecnología LED Edge y atenuación local. Y de una vez aprovecho para mostrarles las entradas que este televisor posee. En la parte posterior baja tiene un puerto para el cable digital óptico, para el cable LAN para internet, un puerto USB 2.0 y también un puerto para el cable para la antena de aire. Y en la parte posterior lateral tiene 4 puertos HDMI 2.0, no tiene puertos HDMI 2.1 y tiene otro puerto USB 2.0. Arrancando con su review en cuanto a calidad gráfica, debo decir que en cuanto a representación de colores muestra bonitos resultados, y esto es gracias a que tiene panel IPS y tecnología de color NanoCell. Deben tener presente que todos los televisores vienen con una calibración de fábrica hecha precisamente por los técnicos de cada marca, y si ustedes quieren pueden comprar una sonda para invadir entre comillas el software del televisor y hacer una calibración propia o pagarle a alguien que lo haga, pero puede ser algo relativamente costoso y la verdad es que los cambios que van a notar no son muy perceptibles o muy brutales para el ojo humano. Lo sabrá, pero realmente no valdrán la pena a menos que les sobre el dinero. Pero bueno, retomando estos resultados con la calibración que viene de fábrica con cada modo de imagen, me parece que en cuanto a colores este televisor se desempeña muy bien. Sin embargo, en cuanto a brillo, pues no es que tenga una cantidad muy alta, es lo que hay. En SDR puede alcanzar 273 nits, aunque con el modo de imagen, por ejemplo, dinámico, puede llegar a alcanzar poco más de 320 nits. Mientras que en HDR poco más de 330 nits, pero con el modo cine, que es el modo que se recomienda para realizar medidas en cuanto a brillo y relación de contraste, en SDR alcanza 273 nits y en HDR 284 nits. Puede ser suficiente para una persona que no sea demasiado exigente, y la experiencia de alto rango dinámico no está para nada mal. El problema de este televisor es su rendimiento en escenas oscuras, sobre todo cuando el contenido tiene alto rango dinámico, en este caso un capítulo de La Casa del Dragón. En este caso la atenuación local está apagada, se observa mucho efecto de nubosidad y también resplandores de luz, aunque debo decir que la cámara los exagera un poco, pero la diferencia en cuanto a lo que experimentarían en la vida real no es muy alta. De esta forma se vería con la atenuación local en bajo, se decrece considerablemente el efecto de nubosidad o conocido como clouding, pero aumenta el efecto blooming. Y así se vería con la atenuación local ajustada en medio, se decrece más el efecto clouding, pero aumenta mucho el efecto blooming, y si le doy play, ese efecto blooming que aparece a forma de haces verticales se va a notar demasiado dependiendo de cada escena, y puede ser increíblemente notorio e increíblemente molesto, como están pudiendo percibir. Aquí les muestro con esta escena de un capítulo de Game of Thrones con la atenuación local también en medio, y pueden percibir que también se nota mucho efecto blooming dependiendo de cada escena. Ahora con esta película y también mantengo la atenuación local en medio. Y ahora coloco la atenuación local apagada y como pueden percibir se nota mucho efecto de nubosidad y también resplandores de luz, aunque se decrece o se elimina el efecto blooming. Aquí vuelvo y retorno a La Casa del Dragón con la atenuación local también apagada. Entonces, como pueden percibir, este televisor no es la mejor opción cuando van a ver contenido de este tipo con muchas escenas oscuras en una habitación que tenga poco o nada de iluminación, porque la experiencia no va a ser la mejor y de hecho muy molesta.
Pero vuelvo y retomo las cosas buenas que tiene este LG Nano 80 con panel IPS versión 2022. En cuanto a escalado de imagen, se desempeña de una forma buena. Recuerden que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Entonces miren, el televisor como tal hace un buen trabajo, pero si el contenido tiene 720p o una menor resolución, sí o sí se van a notar partes levemente pixeladas, lo cual recuerden que es algo normal. Y solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es mejor, aunque aún así tampoco el contenido se mostraría en 4K, solamente en 1440p el contenido puede alcanzar un resultado similar a un 4K nativo, y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Como tal puede ser una opción más que aceptable para ver por ejemplo el Mundial de Fútbol cuando tengan un decodificador de señal digital que mande la resolución del contenido relativamente baja. La experiencia es por lo menos muy tolerable. Además, el televisor cumple con otros aspectos importantes a la hora de ver deportes pensando en el Mundial de Fútbol. Uno de ellos es por supuesto que tiene un buen manejo del movimiento con el parámetro TrueMotion. No es perfecto y les toca en este caso tantear. Pueden colocarlo en selección de usuario y modificar el parámetro hasta que noten resultados deseados, o simplemente por ejemplo tantear con el movimiento suave que, valga la redundancia, va a suavizar los movimientos rápidos o barridos de cámara, aunque se pueden crear leves artefactos, pero ya aquí entonces es cuestión de gustos. Otro aspecto importante a la hora de ver deportes o contenido en general es que tiene una buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, y si bien ese efecto de pantalla sucia se puede percibir un poco precisamente con un fondo gris, lo bueno es que por ejemplo a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia prácticamente va a pasar desapercibido, lo cual me parece genial. Y lo otro es que como tal el hecho de tener panel IPS le otorga buenos ángulos de visión. No son perfectos, pero por lo menos cuando una persona se sienta a un lado del televisor en un ángulo digamos que normal, más o menos de 45 grados, pues la verdad es que los colores no van a perder tanto volumen, ni lucir tan blanquecinos ni tan lavados. Aunque no es la mejor opción para utilizarlo en una habitación que reciba mucha iluminación artificial, sobre todo si lo pegan o lo colocan mucho al lado de una ventana muy grande, porque esos reflejos se pueden notar mucho. Pero sí que puede contrarrestar de una forma decente los focos de luz a pesar de tener poca cantidad de brillo, y esto es gracias a que tiene panel IPS y eso le ayuda a ese aspecto. Y en cuanto a sonido, me parece que el televisor se desempeña muy bien. No tiene un sonido increíblemente potente, pero cumple con su trabajo. Aquí les dejo una pequeña muestra de lo que podrían experimentar en la vida real, aunque no va a ser lo mismo experimentarlo a través de este video, pero es más o menos para que se hagan una idea de ese rendimiento. Para el apartado gaming, cabe mencionar que este televisor cuenta con esta renovada Game Bar que tienen casi todos los televisores LG de este año de gama media y gama alta, en donde se pueden acceder a configuraciones extra, por ejemplo estos géneros de juego que con cada elección cambia considerablemente en muchos casos la configuración gráfica, principalmente en cuanto a colores como están pudiendo percibir y también en cuanto a cantidad de brillo, pero por efectos prácticos voy a dejarlo en estándar. También pueden acceder aquí en imagen a configurar otros parámetros como brillo, cantidad de color,
nivel de negro como pueden percibir, y también están la configuración para estabilizador de negros y estabilizador de blancos. Quería decirles por supuesto que esta prueba la realizo con una Xbox Series X. El televisor soporta resoluciones 4K, 1440p, 1080p y 720p. No es compatible ni con Dolby Vision ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables, es decir que no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aquí pueden ver con más claridad con lo que es compatible y con lo que no es compatible este Smart TV. En cuanto a tiempos de input lag, quería mencionarles que no tengo un dispositivo que me permita medir este tipo de tiempos, pero de acuerdo a la práctica muy probablemente puedan oscilar entre 9 y 10 milisegundos si tengo en cuenta otros televisores en donde sí conozco esos tiempos de input lag. Y como pueden percibir desde mi punto de vista, y creo que ustedes también lo pueden notar, con cada modo de imagen prácticamente se pueden alcanzar u obtener los mismos tiempos de input lag, o por lo menos eso es lo que yo pude experimentar. No sé ustedes qué piensan al respecto, y es una buena noticia para aquellos gamers que quieran utilizar otro modo de imagen, pero sí debo decir que el optimizador de juego, o conocido también simplemente como modo juego, mejora la fluidez. Es como que el televisor ya tiene una configuración de fábrica en cuanto a hardware, por así decirlo, y software con este modo juego que hace que haya menos efecto ghosting, pero probablemente un gamer que no sea exigente no va a notar este efecto con otros modos de imagen. Aquí vuelvo y les muestro los resultados en cuanto a cada género de juego que ofrece esta Game Bar con este videojuego para que puedan notar mejor esos cambios de color y de brillo. Entonces en general en este apartado gaming, este televisor me parece que muestra muy buenos resultados, principalmente en cuanto a calidad gráfica, hablando de colores. Como tal, no es el televisor más avanzado o más completo para el apartado gaming, pero tengan presente que es un televisor de gama media-baja, no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, pero aún así me parece que la experiencia puede ser suficiente teniendo en cuenta su precio, que no es muy alto, que es una pantalla relativamente grande, o por lo menos más grande que un monitor gamer, que pueda costar un precio similar. Puede ser una buena opción para un gamer que no sea demasiado exigente, que simplemente quiera experimentar bonitos colores, un manejo del movimiento más que decente, buenos tiempos de input lag, y que si bien no soporta tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, aún así me parece que con la tecnología con la que es compatible, que en este caso sería HDR10, muestra muy bonitos resultados y lo que se busca, que es una experiencia realista con el alto rango dinámico cuando los videojuegos soporten ese tipo de tecnologías, porque es importante mencionar que el alto rango dinámico no se puede activar de forma manual, simplemente el televisor lo activa solamente de forma automática cuando el videojuego u otro tipo de contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En cuanto al apartado Smart, este es el control remoto con el que viene, o simplemente conocido como Magic Remote. En este caso lo tengo cubierto con un estuche para evitar que se raye. Me parece que es un control muy funcional, se puede hacer scroll hacia arriba o hacia abajo, y también, como ven, aparece un cursor en pantalla y hace muchísimo más fácil la navegación. El sistema operativo es por supuesto WebOS, propio de esta marca LG. Tiene una fluidez, digamos que buena, tirando a regular, pero no me pareció nada estresante como tal. Abren de una forma relativamente rápida las aplicaciones y también cargan de una forma relativamente rápida los videos. La verdad, como digo, no me pareció algo estresante. Y algo que me gusta del sistema operativo WebOS de los LG, y que también tiene el sistema operativo Tizen de los Samsung, y que no tiene ni Android, ni Google, ni el sistema operativo Vida, es que el sistema operativo WebOS permite que su control remoto o Magic Remote pueda ser sincronizado con decodificadores de señal digital de algunas compañías, lo cual a mí me parece algo muy útil. Su navegador de internet me parece muy útil, muy práctico. Tiene esta función que yo denomino como una especie de mini picture in picture. En una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI. En este caso tengo conectada la consola Xbox Series X, y en la otra pantalla, por ejemplo, leer algo de alguna página web. Pueden también convertir esta pantallita pequeña así y modificarla de ubicación de forma voluntaria y volver otra vez a la página web a seguir leyendo en este modo de pantalla partida. También se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web
que ofrecen también contenido gratuito. Sin embargo, al activar esta función de mini picture in picture, se pausan sí o sí los videos de estas páginas. Es decir, que no se pueden reproducir dos videos al mismo tiempo en estas medias pantallas, por así decirlo. Y por supuesto se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. El asistente de voz en este caso es el asistente de voz propio de la marca LG. También soporta el Amazon Alexa y en otros países soporta el asistente de Google. Aquí en Colombia no lo soporta, no sé por qué, a pesar de que en el control mágico está el botón para ese asistente de voz. Este televisor es por supuesto compatible con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que soporta AirPlay. Sin embargo, no es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con Picture in Picture. Y si bien su tienda de aplicaciones o conocida como LG Content Store no es tan amplia como la Google Play Store, aún así tiene una buena variedad de aplicaciones que pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. Ya para terminar, el único punto realmente negativo es el que ya vieron en cuanto a rendimiento en escenas oscuras, que no es muy bueno. Por todo lo demás es una opción más que aceptable para una persona que no sea muy exigente y que lo vaya a utilizar principalmente en una habitación que no sea oscura o que no tenga poca iluminación, así de simple. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de este televisor, ¿lo comprarían sí o no y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.